Dios les bendiga, iglesia. Es para mí una bendición dirigirme a usted en esta tarde y compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a estar compartiendo del verso 1 al verso 30. En esta sección de la Biblia está contenida la palabra del Señor para hoy día. Quisiera compartir un mensaje que tiene relación con el temor. Eh, Creo que en este último tiempo la mayoría de los seres humanos, la mayoría de las personas, en todos sus sentidos, aquellas personas que están emocionalmente sanas, mentalmente sanas, hemos sentido temor. Y la palabra del Señor hoy día nos llega en un contexto muy especial. Dice la palabra de Dios que Josafat, uno de los reyes de Judá, en realidad un rey muy bueno, un rey que amaba al Señor, que buscaba al Señor, de pronto recibió la noticia de que la nación iba a ser invadida por un gran ejército, un ejército que estaba integrado por moabitas y amonitas, que eran pueblos que habían sido históricamente enemigos del pueblo de Dios. Era un gran ejército, era un ejército prácticamente invencible, eran muchos hombres que estaban viniendo contra el reino de Judá y de pronto en la corte real el rey Josafat recibe esta noticia. Y dice la palabra del Señor en el verso 3 que él sintió temor, él sintió temor. Y la verdad es que el temor es una emoción, es un sentimiento muy natural en la vida de nosotros las personas. Y el rey Josafat, al recibir la noticia de este enemigo real, este enemigo que estaba ahí acechando a su pueblo, acechando realmente la vida de la nación, él sintió mucho temor. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos estado pensando en este tiempo en relación a esta experiencia del coronavirus. En algún momento vimos que probablemente era un enemigo imaginario que jamás nos iba a tocar, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue transformando en un enemigo tan real y más real todavía cuando vemos que está tocando vidas de personas que amamos, hermanos de nuestras iglesias, pastores, algunos de ellos incluso han perdido la vida. Entonces este enemigo no solamente es poderoso, sino es real, este enemigo va creciendo y lo peor de todo es que es un enemigo invisible, que no podemos realmente ver dónde está y en qué momento este enemigo puede atacar nuestras vidas. Entonces los enemigos que se nos presentan en la vida son reales, no son imaginarios. Y es natural realmente que nosotros sintamos en nuestro corazón temor frente a estas circunstancias. El temor no es pecado, no es algo por lo cual nosotros tengamos que avergonzarnos si sentimos temor por alguna situación. Sin embargo, Dios no desea que nosotros nos quedemos en esa zona de temor. Dios quiere que nosotros nos levantemos, Dios quiere que nosotros podamos realmente salir de esa zona, avanzar para que el plan de Dios, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Entonces yo quisiera hoy día rápidamente en este servicio de celebración de día domingo compartir un mensaje de la palabra del Señor que tiene tres puntos centrales a través de los cuales nosotros vamos a poder en el nombre de Jesús vencer el temor frente a un enemigo real. Amén. Y bueno, la palabra del Señor dice que Josafat, al recibir la noticia, como ya habíamos compartido, la primera emoción, lo primero que viene a su corazón es ese sentimiento de temor porque sabía que estaba frente a un enemigo real, estaba frente a un enemigo muy poderoso y él sabía que era muy difícil que Judá pudiera vencerlo porque no tenía ni las fuerzas militares, no tenía el número de personas para poder hacer frente a este enemigo. Ahora, ¿cómo enfrentó Josafat, este rey bueno, este rey que amaba al Señor con todo su corazón, este temor que de pronto llenó su vida y su corazón? En primer lugar, dice la palabra del Señor en el verso 5 que él se puso de pie. Y esto es maravilloso. Cuando viene el temor a nuestra vida, nosotros tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor, permíteme
ponerme de pie. Señor, tengo temor, Señor, tengo miedo, pero Señor, quiero en tu nombre ponerme de pie. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Josafat fue proclamar oración y ayuno. Y cuando nos sentimos amenazados, cuando hay situaciones muy difíciles que no podemos vencer, que no hay manera que nosotros podamos triunfar, es muy relevante unir nuestras fuerzas para tener un tiempo prolongado de oración y ayuno. Dice la palabra de Dios que esto fue precisamente lo que hizo Josafat. Se pone en pie y él no permite realmente que el temor paralice su fe y su confianza en Dios. Y yo quiero decirte algo, que en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, cuando venga el temor a tu vida, cuando vengan situaciones como esta, no permitas realmente que el temor te paralice. Levántate en el nombre del Señor, toma las armas que el Señor dejó para ti y comienza a interceder, comienza a ayunar, comienza a buscar en el Señor. Esto fue lo que hizo Josafat, se puso de pie. Yo no sé si está pasando una situación de temor, una situación de desconcierto, a lo mejor cada día te cuesta más salir a trabajar, enfrentar a este enemigo. Hay muchas personas que hoy día están sufriendo muchas crisis de temor, están sufriendo problemas emocionales, problemas mentales, porque tienen que sobreponerse a este temor y salir al campo laboral, a lo mejor a manejar un colectivo, a lo mejor tener que atender un supermercado, estar a lo mejor en la primera línea de la salud. Hay algo dentro de su corazón que está luchando y bueno, lo primero que quiero decirte en el nombre de Jesús, darte ánimo y decir que la palabra del Señor tiene consejo para tu vida hoy día. Y ponte de pie en medio de esta situación difícil. No permitas que el temor realmente te desenfoque, sino que tú puedas realmente estar activo, no te paralices, permanece con una fe viva, con una fe profunda en Dios. Dice la palabra del Señor que lo primero que hizo Josafat, él comenzó a recordar las promesas del Señor y que Dios era un Dios todopoderoso, que bajo la mano del Señor estaba la promesa de protección para su pueblo. Comenzó a activar su fe, comenzó a declarar las promesas de Dios para Israel y hablando de que era un pueblo especial, de que era un pueblo apartado, de que era un pueblo consagrado, comenzó a levantar su oración a Dios y decirle: Dios, acuérdate realmente quiénes somos y que tú prometiste cuidarnos, tú prometiste realmente bendecirnos. Entonces, yo quiero decirte algo, usted es un hijo de Dios, una hija del Señor, y cuando enfrente las situaciones de miedo, no se paralice, active su fe, póngase de pie y clame en el nombre del Señor Jesucristo sus promesas. Comience a leer la palabra del Señor, busque las promesas de Dios para su vida. Y esto fue lo que hizo realmente Josafat. Le dijo al Señor: si viniere realmente espada, viniere hambre, viniere pestilencia, Señor, tú prometiste que nos ibas a cuidar. Entonces la palabra del Señor es tremendamente poderosa, porque la palabra del Señor activa nuestra fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Muy importante que la palabra de Dios esté alimentando tu vida, tu corazón en estos tiempos difíciles. Es el primer consejo de cómo realmente Josafat venció al temor, venció al miedo, fue que él se puso de pie. Se puso de pie. Lo segundo maravilloso que sucedió en la vida de Josafat fue que la revelación de Dios se manifestó en su vida. Entonces, la palabra de Dios dice que mientras estaba él reunido con todo el pueblo, estaban los niños, estaban las mujeres, pero también estaban los sacerdotes, los hombres santos del pueblo de Dios, el Espíritu del Señor vino sobre los sacerdotes y el Espíritu del Señor habló a través de ellos y le trajo una palabra a Josafat, una palabra de revelación, diciendo que era verdad que las fuerzas de él no eran suficientes,
que era verdad, que él no iba a poder hacer frente realmente a este enemigo, pero el Señor le dijo, mira, recuerda, Josafat, que la batalla no es con tus fuerzas, la batalla no es con tus armas, la batalla no es con tu ejército. Por lo tanto, Josafat, por favor, recuerda que la revelación de Dios ha dicho que yo voy a estar contigo, yo voy a permanecer a tu lado. No importa los problemas, no importa las dificultades, yo voy a estar contigo. Entonces, quisiera decirte que para poder vencer el miedo, el segundo consejo de la palabra del Señor es que la revelación de Dios mantenga realmente el problema que te está afectando en su real dimensión. Cuando Josafat recibe la revelación de parte de los sacerdotes de esta palabra profética que había venido a él, diciendo que era con las fuerzas del Señor, con el poder de Dios que él iba a vencer, entonces el enemigo que era gigantesco, de pronto comienza a cobrar la real dimensión. Y muchas veces nosotros, al no permitir que la revelación de Dios hable a nuestra vida, que la palabra de Dios esté ministrándonos, a veces no abrir nuestro corazón a la palabra que se nos predica, a la palabra que se nos enseña en los devocionales, al tiempo de adoración de los días sábados, al tiempo de ayuno, al tiempo de búsqueda del Señor, al no permitir y al no abrir nuestro corazón, entonces, ¿qué pasa? Dios se comienza a achicar en nuestra vida y el problema se comienza a agrandar y a hacerse prácticamente infinito, invencible. Y la verdad es que lo más probable es que sea así. Muchas veces los problemas a los cuales hemos tenido que enfrentar como iglesia, como pueblo de Dios, como discípulos del Señor, no lo podemos nosotros superar con nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros realmente permitimos que la revelación de Dios venga a nuestra vida, entonces nuestros problemas se comienza a hacer más manejable, porque sabemos que ya no somos nosotros, sino el Señor quien va a tomar el control. A lo mejor estás viviendo una enfermedad que para ti es muy difícil de controlar y no pongas el foco, no le des una importancia tan exagerada que ocupe todas las energías de tu vida. Confía en que el Señor va a ayudar en medio de esa enfermedad. A lo mejor tienes un gran desafío económico, a lo mejor tus finanzas están descendiendo y a lo mejor estás poniendo tus ojos mayoritariamente en el problema económico. Vuelve tus ojos al Señor, permite que la revelación de Dios alimente tu vida, que el Señor realmente te mantenga en el foco correcto. A lo mejor has recibido una bendición e inclusive tienes miedo por haber recibido una gran bendición. A veces recibimos la bendición de estar al frente de una institución, recibimos la bendición de estar al frente de un gran desafío y a veces viene miedo a nuestro corazón porque decimos cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, cómo realmente vamos a rendir. Pero realmente si tú permites que la revelación de Dios, que la palabra, que el Espíritu Santo hable a tu vida y a tu corazón, entonces el problema se mantiene en la real dimensión. Yo quiero traer nuevamente a colación a los discípulos en la barca. De pronto se levantó una gran tempestad, claro que era grande, era una tempestad como nunca la habían visto, pero lamentablemente ellos perdieron de vista el poder del Señor. Habían visto a Jesús obrando, habían visto a Jesús haciendo grandes milagros, grandes prodigios, y Jesús estaba en la barca, pero el foco de ellos de pronto salió de Jesús y se puso en las olas. A veces nos pasa así a nosotros y es porque nosotros a veces no tenemos balanceado nuestra dependencia de Dios. Depende de la gracia del Señor. A lo mejor tienes talentos, a lo mejor tienes dones, a lo mejor tienes capacidades, a lo mejor has sido una persona muy capaz en la vida, pero yo quiero decirte, todo lo que tú logres no es por tu fuerza, no es por tus capacidades, sino es porque Dios te ha permitido estar en ese lugar. Nunca pensamos que somos suficientes. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando Dios me llamó al ministerio, yo jamás pensé que podía ser un pastor. Hoy día todavía sigo pensando que es producto de la gracia del Señor,
Cuando un día me llamó el Señor a la superintendencia, dije, ¿cómo voy a poder ser un superintendente? ¿Cómo realmente voy a poder llevar adelante la obra del Señor? Ya han pasado más de 13 años y el Señor todavía nos tiene en la superintendencia. Cuando nos llamó también a cumplir con la tarea de ser rector en el seminario, yo dije, ¿cómo voy a poder ser rector si yo realmente no soy una persona que se ha capacitado formalmente para ser un rector? Dios nos tuvo 8 años, la institución fue adelante por la gracia del Señor. Cuando tú dependes realmente de Dios, de la revelación de Dios, entonces Dios te sostiene. Dios es nuestro piso, no son nuestras capacidades, no son nuestros dones, no son nuestros talentos, no es nuestra inteligencia, es el Señor quien nos sostiene. Cuando Él nos llama a hacer una tarea, Él también nos capacita. Entonces Dios le estaba diciendo a Josafat a través de esta revelación, no te preocupes Josafat, el ejército es numeroso, realmente los amonitas son perversos, los moabitas son perversos, yo sé lo que hacen a los pueblos que vencen, pero tú no te preocupes, porque la batalla es mía. Yo soy el que voy a pelear por ti las batallas. Tú solamente permite que yo me manifieste a través de tu vida. Amén. Entonces, mi querido hermano, póngase de pie, permita que la revelación de Dios para su vida se pueda expresar, se pueda manifestar. No ponga su ojo excesivamente en el problema, póngalo en lo grande que es su Dios. Y el tercer aspecto para poder vencer al temor realmente es que, interesante, en vez de dejar de hacer esfuerzos propios, de esforzarse realmente por a lo mejor armarse, crear una estrategia militar, a lo mejor fortalecer la ciudad, ponerle a los caballos armaduras, preparar mejores arqueros, dice la palabra de Dios que Josafat enfocó su vida, enfocó la vida del pueblo, enfocó la vida de los líderes religiosos en la adoración y en la confianza en Dios. Y dice la palabra del Señor que los cantores comenzaron a alabar, a bendecir el nombre del Señor, a adorar el nombre del Señor. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del asedio del ejército enemigo, ellos comenzaron a adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuál fue el resultado de adorar, bendecir el nombre del Señor? Que el Señor realmente puso a los ejércitos enemigos en contra de ellos mismos. Y cuando ellos llegan al lugar, encuentran que todos realmente están muertos. Y el versículo 29 y el versículo 30 hablan que en los pueblos vecinos se escuchó esta maravilla que Dios hizo con Israel y cómo el Dios de ellos había peleado sus batallas. Y dice la palabra del Señor que todas las naciones de alrededor temieron porque el Señor estaba con su pueblo. Y dice la palabra de Dios que entonces vino sobre Judá, vino sobre el corazón de Josafat, vino sobre el corazón de los líderes paz. Aquella paz que solamente Dios puede dar en medio de todos los conflictos, en medio de todas las dificultades. Entonces la adoración es clave, la adoración es central, porque a través de ella mostramos confianza en Dios. Por eso todos los sábados en nuestra iglesia estamos teniendo tiempos de adoración. Es tiempo para que usted en su vida íntima, en su vida devocional, adore, alabe al Señor. Y todos los días de su vida adore al Señor. Esto muestra que su foco está en Él, que su adoración está en Él, que su confianza está en Él. No en su fuerza, no en sus capacidades, no en su jefe, no en su empresa, no en lo que el gobierno puede hacer por usted, sino realmente usted está confiando en el Señor. Y Dios realmente va a hacer cosas grandes en su vida. Amén. A lo mejor usted tiene temor, a lo mejor usted tiene en su corazón miedo. Yo he sentido miedo. La verdad es que la mayoría que me conocen saben que yo tengo problemas bronquiales, problemas pulmonares habitualmente.
El año anterior tuve una neumonía, producto de trabajar y viajar y no dar tiempo para cuidar un resfrío. Estuve muy delicado de salud. Tengo un problema alérgico que a veces me genera contracción de mis bronquios. Soy hipertenso. eh, en el fondo, soy parte de una población de riesgo y a veces viene temor a mi vida. ¿Qué va a pasar si yo me contagio? ¿Qué va a pasar? Y es natural sentir el temor, pero lo que no es natural es quedarnos en ese temor y que ese temor nos aprisione, que ese temor nos paralice. Y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero realmente que aún en medio del temor mi vida no sea paralizada, sino que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea alabado a través de mi vida. Yo voy a cumplir el propósito para el cual un día tú me llamaste. Y Señor, mi vida está en tus manos y no permito que realmente el temor me paralice. Me pongo en pie, en fe, en el nombre de Jesús. Permito que la revelación de Dios venga a mi vida de quién soy, quién me sostiene, quién tiene su vida en mis manos. Y también adoro y alabo al Señor enfocando mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro en las manos del Señor. Si usted hace esto, usted va a estar seguro en el Señor y el temor va a ser vencido. Yo quisiera orar por usted, bendecirle. Estamos viendo tiempos de desafíos económicos, familiares, de convivencia. Tanto tiempo de estar a veces encerrado nos está pasando la cuenta a veces a través de estrés, distintas cosas, pero si nos aferramos del Señor, el Señor nos va a ayudar a pasar este tiempo con su bendición. No sé lo que tenga que hacer usted mañana, pero quisiera en el nombre de Jesús bendecirle y que esta semana para usted sea llena de bendición. No se olvide de participar de los estudios bíblicos, no se olvide de participar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Quiero bendecir, Señor, a tu iglesia. Pido, Padre, que de una manera muy especial tu bendición venga sobre sus vidas. Señor, toca a cada uno en sus hogares. Tú conoces sus corazones. Y que esta palabra, Señor, pueda quedar en ellos. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén. Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar en los devocionales. Nos volvemos a encontrar en todas las actividades que tenemos como iglesia. Recuerde, seguimos siendo iglesia.